Bueno, déjeme decirle que en la antigüedad, cuando un rey era coronado, no siempre iba primero al palacio. En muchas ocasiones, el primer destino del rey, adivine cuál era, el campo de batalla. La corona no se probaba en el trono, se confirmaba frente al enemigo. Yo creo que usted lo ha visto en las películas o no sé si lo sabía. Un rey recién coronado tenía que demostrar que tenía verdaderamente autoridad, no solo para gobernar, sino también para proteger a su pueblo y poder vencer a sus adversarios. Si usted lo recuerda, esto lo vemos a lo largo de la historia. Es más, en la historia de Israel, cuando pidieron un rey, ellos pidieron un rey como el de los demás pueblos. Y ahí tenían a ese personaje llamado Saúl, el cual era un rey como los otros pueblos. Y este hombre era de una familia, de una buena familia, de una posición social acomodada, era un personaje que era guapo, así como los varones de esta congregación, pero ese no era el rey conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios, si se caracterizó por algo, ese rey, el mejor rey de Israel. ¿Por qué le decían el mejor rey de Israel? Porque fue el rey que más territorio conquistó. Miren, y es el rey David. Si usted quisiera un rey, usted no quiere un rey que nada más sirva de adorno, que se siente muy bien, que se vea muy bien cuando está en el trono. Usted quiere un rey que pueda confiar en él. Si tuviera que seguir a un líder, usted no quiere a un líder que sea un cobarde. Usted quiere a un líder que sea valiente y vaya adelante del ejército y pelee las batallas y las gane, ¿no es cierto? Mire, si huía un rey del combate, su corona simplemente era un símbolo vacío. Brillaba por fuera, pero por dentro no servía para nada. Y algo muy parecido a lo que le estoy contando es lo que el Evangelio de Marcos nos trata de decir acerca de Jesús. Jesús sale del Jordán con la aprobación pública del Padre. ¿Recuerda que le dije que era el bautismo? Era la coronación del rey. Él sale de ahí, pero no camina directo al trono. Él no fue directo a Jerusalén. Él no fue a sentarse en el trono, sino él camina hacia el desierto. Mi estimado, no sé si entienda esto. Un rey recién coronado, el rey de reyes, y no va al palacio real, no va a un lugar donde lo está esperando un ejército humano, donde está la multitud para aplaudirle al rey, sino va directamente al lugar donde se encuentra el adversario. Y Marcos quiere que entendamos esto. El bautismo no es el final de la historia, fue la coronación, y el desierto no fue un tropiezo, fue el campo de batalla en el cual el rey demostró su autoridad. Así es que quiero que a través de Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13, aquí nos muestra la autoridad y victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal, la cual nos da esperanzas para enfrentar nuestras tentaciones. Marcos capítulo 1, versículo 12. Acompáñeme ahí, por favor. Se lo leo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Fíjese, nuevamente Marcos utiliza esta palabra que dice y luego. Le dije que la palabra significaba inmediatamente, en el mismo instante. Marcos la utiliza alrededor de 11 veces y demuestra la narrativa frenética que tiene de los asuntos antes del ministerio y la obra de este siervo, este rey de reyes. Mire, su bautismo ilustra perfectamente a un rey exaltado y glorificado,
Pero algunos dicen, cuando utiliza Marcos esta palabra de inmediatamente, es como si nos dijera, ¿y todavía tenía el cabello húmedo Jesús? Y fue impulsado al desierto. Mire, aunque el bautismo muestra esa exaltación, yo le dije que el objetivo del Marcos o el propósito del Evangelio de Marcos, ¿qué era? Presentarnos a Jesús como el siervo de Dios. Un rey que es un siervo. Ahora, el bautismo nos muestra que es un rey, pero esto que vamos a ver aquí nos muestra al siervo de Dios, sufriente, humillado, maltratado. Es una ilustración, esta tentación, de todo eso que Cristo representa. Estas ilustraciones encontrarán su clímax ¿en dónde? Todo apunta un rey, un siervo que apunta al evangelio, que es que el evangelio de la cruz. Todo esto está apuntando hacia la cruz. Y mire perfectamente esto. En su muerte en la cruz, Jesús tenía un letrero en la cruz que decía el rey de los judíos. Paradójicamente, o algo que parecería contrario, ese rey estaba muriendo, humillado, maltratado, como un malhechor. La ilustración del rey, la ilustración del siervo, completadas en la cruz. Y Marcos nos da un detalle en esto que es el siervo yendo al desierto. Y mire, nos dice que ¿quién lo impulsó a ir al desierto? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es el agente de la acción. No dice que Jesús, después de ser bautizado, él dijo, bueno, ¿por qué no vamos al desierto? Sería buena idea. No, lo que dice es que fue impulsado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahora, fíjese, esta palabra impulsar significa expulsar, obligar a salir a alguien. Y no quiere decir, porque ya sé que luego va a pensar, de, entonces Jesús no quería ir, se quería revelar, así como el niño que no quiere venir a la iglesia, no se quiere parar temprano y entonces lo tienes que estar empujando. No, no quiere decir eso. No está resistiéndose Jesús a ir al desierto. Más bien lo que nos está diciendo es que Jesús estaba siendo controlado o llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía control de todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús decía. ¿Se acuerda Efesios que nos dice? No os embriaguéis con vino en el cual hay ¿qué? Disolución. Antes sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa llenos del Espíritu Santo? Dominados, controlados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en la vida de Jesucristo. El Espíritu Santo desciende como paloma, se posa sobre él, empieza su ministerio, inmediatamente lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Miren, el Espíritu Santo lo lleva a cumplir perfectamente cada elemento del plan de Dios. Jesús tenía dos naturalezas, no se sabe esto. Es el Dios hombre. Tiene deidad, tiene humanidad, y en su parte humana, aunque Él es Dios, en su parte humana estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. Y miren, el Mesías como hombre debía pasar por todas las experiencias del resto de la humanidad para poderse identificar con Él. Estos detalles son importantes porque miren, no podría ser de otra manera. Nosotros no podríamos tener un Salvador si no fuera representante de toda la humanidad. Y para ello Jesús tenía que experimentar todo lo que un hombre viene a experimentar desde el momento en que nace. Mire, Marcos no nos da la razón del por qué el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, pero los otros evangelios paralelos sí nos dan más información. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo nos dice el propósito.
Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, si yo le preguntara, ¿cuántos quieren ser controlados por el Espíritu Santo? Todos, ¿no? Todos, si te imaginarías tu vida, te dirías, bueno, el Espíritu Santo guiándome, hablando y todo. Pero tú te imaginarías que tú dijeras, el Espíritu Santo ahora me controla para llevarme a ser probado, a ser tentado por Satanás. No, o sea, tú resistirías eso. Tú dirías, si estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo tener tentaciones. Pero ¿por qué el Espíritu Santo? Muchos piensan que esto es, Dios lo está llevando a la tentación, Dios lo está tentando. Muchos piensan, bueno, si estamos llenos del Espíritu Santo, no tiene que haber prueba. Es más, si me convierto al cristianismo, ya no debe de haber dificultades. Muchos tienen la creencia de que cuando Dios aprueba a alguien, lo siguiente que tiene que venir a su vida es comodidad, éxito, tranquilidad. ¿Cuántos se convirtieron al cristianismo pensando que iban a tener una vida tranquila? Una vida sin problemas. Si usted quiere una vida sin problemas, en el cristianismo no es. Mire, no siempre es así. El vivir bajo los principios de Dios no nos exime de las dificultades, no nos exime de las tentaciones, pero sí nos capacita para ello. Sí nos capacita para ello. Mire, Jesús acababa de escuchar las palabras del cielo, del Padre, abriendo el cielo y diciendo, este es mi Hijo amado. Acto seguido, se encuentra en el desierto, que siempre fue una ilustración de la necesidad de un lugar de sufrimiento. Se encuentra tentado y se encuentra frente al enemigo, que es Satanás. ¿Se da cuenta de eso? No siempre la aprobación, después de la aprobación sigue la calma. Miren, dentro del propósito de Dios, era necesario que Jesús fuera tentado por el mismo Satanás. Para nuestra cabeza a veces no es posible. Si yo le preguntara, ¿este es el plan que haría para el Rey de la humanidad, el Salvador del mundo? ¿Este es el plan que usted trazaría? El que todo mundo vea un acto milagroso, que se abre el cielo, que viene el Espíritu Santo, que se escucha la voz del Padre y luego lo mete al desierto de la tentación. Yo le apuesto que no. Pero esto era necesario para Dios, para el propósito de Dios. A fin, escucha esto, a fin de enfrentar al enemigo cara a cara y vencerlo. ¿Se acuerda cómo comencé este mensaje? Diciéndole que un rey prueba su valía ¿dónde? En el campo de batalla. Y el Rey de Dios está en el desierto para probar su valor, que podía ser el Redentor del mundo, enfrentando al enemigo y venciéndolo. Martin Lloyd-Jones dice esto: ser guiado por el Espíritu Santo no significa ausencia de conflicto espiritual, sino entrar en él bajo el gobierno de Dios. Usted puede entrar a la lucha, al conflicto, de una manera carnal, o puede entrar bajo el gobierno de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y mire, ¿para qué lo llevó al desierto? Para ser tentado. La palabra tentación tiene la idea muy fácil, de prueba. Así como cuando usted iba a la escuela, le enseñaban ciertas cosas y después de un mes o después de 2 meses le hacían una prueba para ver si usted había adquirido los conocimientos. Así es una tentación, es una prueba. Y es una palabra que moralmente es neutra. ¿Se fijan? Una prueba no es buena ni mala. Depende de la perspectiva con la que la vea, pero lo que determina la calidad moral de la prueba es de quién produce esa prueba. ¿Me escuchó?
Lo que determina si la prueba es buena o es mala es quién fabrica la prueba. Y nosotros podríamos pensar aquí, entonces Dios tentó a Jesús, a su propio hijo, entonces Dios lo metió ahí para que cayera. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Esto no lo resuelve Santiago. Porque ya vi que muchos así de, con razón yo caigo bien seguido, porque si a Jesús, a mí a cada rato me mete. No, mire. Versículo 13. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Ok. Ponga atención en esto. Dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué Jesús sí es tentado? Sí es Dios. Porque en su naturaleza humana fue tentado. Y fíjese, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie para mal, ¿se da cuenta de eso? Esto quiere decir que Dios no hace nada para perjudicar a alguien, no le pone una prueba para que Él quede expuesto, quede perjudicado. Pero eso no quiere decir, mi estimado, que Dios no utilice las tentaciones o las pruebas para un bien. ¿Me escuchó? Él no las fabrica, pero Él utiliza las tentaciones y las pruebas para un fin mayor, un fin de bien. Aunque el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al lugar de la tentación, es importante observar que ninguno de los evangelios dice que el Espíritu Santo lo tentó. ¿Se da cuenta de eso? Sino siempre nos dice quién es el agente de la tentación. ¿Y quién dice Marcos que es? Satanás. El tentador es Satanás. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado? Para que me pueda comprender. Dios permitió que su Hijo fuera tentado con el único propósito de que por medio de su victoria Jesús pudiera demostrar el absoluto poder y autoridad que tenía sobre toda artimaña del enemigo. ¿Me escuchó? Ese era el propósito de llevarlo al desierto a ser tentado por Satanás. Pero la tentación de Cristo no sucedió por la voluntad de Satanás. ¿Se da cuenta de eso? La Biblia no habla en esos términos. La tentación de Jesús no ocurrió por la voluntad de Satanás. Aunque Él es el tentador, la tentación de Jesús ocurrió por la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para certificar a su Hijo como el único Salvador al cual tenía que pisar la cabeza de la serpiente. Todo tiene que ver con el Génesis capítulo 3. ¿Se da cuenta? La simiente de la mujer, el que pisaría el mal, y ese está aquí en el Evangelio. Miren, ¿qué me enseña esto? Dios tiene el control de cada cosa que sucede. Aunque a veces yo no lo entienda, aunque a veces no lo quiera comprender, aunque se me haga muy difícil esta prueba, esta tentación, yo sé una cosa, que atrás de toda dificultad en mi vida, toda prueba en mi vida, está la voluntad soberana de Dios, haciendo todo para el bien. Mire, la pregunta importante cuando entramos a estos versículos es, ¿podrá derrotar el Rey Divino los asaltos más seductores que el diablo pueda fabricar? ¿Acaso este rey podrá vencer al astuto enemigo desde el principio, al enemigo de Dios, al enemigo del hombre desde Génesis capítulo 3? Déjeme decirle por qué es importante esto y por qué lo registra Marcos. Jesús nunca hubiera podido establecer su reino si no hubiera sido capaz de derrotar al usurpador. Porque ¿qué clase de rey sería este? Un rey sin poder, un rey que dice libertad, pero no puede vencer en batalla al enemigo. Pero déjeme decirle esto,
esta batalla no ocurre en un escenario fácil. ¿Ocurre dónde? En el desierto. Ve al versículo 13 de Marcos capítulo 1. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Este es el campo de batalla, el desierto. La Biblia no dice exactamente dónde se ubicaba este desierto donde ocurre esto, pero sabemos que el desierto de Judea es un lugar árido, inhóspito, que se extiende desde el Mar Muerto hasta Jerusalén. Y déjeme plantearle el escenario para que se lo pueda imaginar de lo que encontré. ¿Cómo se vería el escenario? El paisaje del desierto de Judea es polvoriento, desolado, peligroso. Está dividido por picos rocosos, precipicios escarpados y barrancos que anuncian la muerte a todo individuo que se osa a entrar en él. Este es el escenario. ¿Y por qué es importante? Mire, todo se remonta a que usted vea a Jesús en el Génesis. El primer Adán, ¿dónde fue tentado? En el Edén. Un paraíso donde todo era bueno, perfecto. Sucumbió ante la tentación del pecado a pesar de que no conocía el bien y el mal y que habitaba en un lugar perfecto. ¿Se da cuenta de eso? En una perfecta comunión con Dios. Pero el segundo Adán, perfectamente santo, el Dios santo, 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 enfrentó al diablo en medio de un apocalíptico desierto, un lugar muy, pero muy distinto a lo que nosotros vemos en el Génesis, en el Edén. ¿Se da cuenta de eso? Dios está trazando perfectamente la analogía entre el primer Adán y el segundo Adán y nos está diciendo que ese no era el representante que él tenía para el mundo, pero Jesús es el representante que él tiene para el mundo. Este no pudo gobernar la creación, pero aquel que viene de parte de Dios es el que gobierna toda la creación. Mi estimado, por los otros evangelios nosotros nos enteramos qué estaba haciendo Jesús durante esos 40 días, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía? Ayunaba, ayunaba. La explicación de Marcos, mire, no nos dice eso, pero los otros evangelios sí, pero él nos dice un detalle, que Jesús estaba ¿con quién? Con las fieras. ¿Sabe por qué? Esto hace énfasis en que se hallaba totalmente separado del cuidado humano. Desamparado. No había una ayuda humana, no había nada habitable en ese lugar. Y miren, yo leía esto que, ¿se recuerdan? Le dije que la audiencia original probablemente del Evangelio de Marcos era ¿qué? ¿O eran quiénes? Los romanos, porque él estaba en la iglesia de Roma y esto lo escribió para los romanos. Y durante esos años que escribió Marcos el Evangelio, ¿sabe qué estaba sucediendo en la historia? Los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón y los tomaban y los aventaban ¿a dónde? A las fieras, a los leones, a las fieras. ¿Sabe qué esperanzador sería leer el Evangelio, las noticias de un rey salvador que había estado enfrente de la prueba y había sido valiente, había ido y había estado ahí con las fieras, un paralelo a lo que ellos estaban viviendo? Mi amado, es interesante que Jesús no fue el único que se registra que estuvo 40 días ayunando. ¿Se acuerda? Hay otros personajes que la Biblia nos dice que ayunaron 40 días. Y uno de ellos es Moisés y el otro es Elías. Elías. Y miren, es interesante que estos santos del Antiguo Testamento fueron también los mismos que aparecieron en la transfiguración cuando el Hijo fue glorificado y a un lado estaba Moisés y Elías. ¿Y sabe por qué? Porque Moisés representa la ley y Elías representa ¿qué? Los profetas.
Aún en su tentación, fíjese, era el cumplimiento de todo. De todo lo que había hablado Dios, de todo lo que había hecho Dios en el pasado, Cristo está aquí en el desierto para cumplir toda palabra de Dios. Mire, ahora la descripción de Marcos, él dice que en esos 40 días, estaba tentado por el Satanás. Al parecer, este verbo nos dice que a lo largo de estas 6 semanas estuvo constantemente tentado. No sabemos cómo, no sabemos qué, eso no nos lo revela Dios, pero probablemente desde el día 1 que él llegó estaba siendo tentado de alguna manera, estaba siendo probado. Y nosotros vemos la culminación o el clímax de esa tentación al final de estas 6 semanas, lo que nos registra Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, donde nos dice las 3 tentaciones que puso el diablo. Pero no crea que todo fue miel sobre hojuelas y nada más al final padeció. ¿Se acuerda de las 3 tentaciones que nos dice que tuvo? Convierte estas piedras en pan, tírate del pináculo del templo, si arrodillado me adorares, todos los reinos serán tuyos. Mire, ¿sabe lo que nos revelan estas tentaciones o estos relatos que nos han dejado los evangelios de Mateo y de Lucas? ¿En qué área fue tentado Jesús? ¿Cuál es el punto? ¿O dónde conectan esas 3 tentaciones? ¿Simplemente es el hambre? ¿Simplemente es el poder? ¿O dónde conectan? ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás cuando tentó a Jesús? ¿Saben dónde está la tentación? El ataque de Satanás principalmente a Jesús fue en su papel de siervo sufriente. ¿Se acuerdan que le dije que para eso había ido al desierto? Para ser el siervo de Dios, para mostrar que era el siervo de Dios, el rey con autoridad. Y miren, ahí es donde las tentaciones están conectando, porque Satanás quería que no desempeñara el papel del siervo sufriente. Miren, el diablo no sedujo a Jesús a renunciar a su derecho de ser el soberano del universo. ¿Se da cuenta? No está tentándolo en eso. Más bien lo insta a ejercer el poder y el privilegio de su posición. ¿Se acuerda lo que nos dice Pablo en Filipenses? Que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y eso no quiere decir que dejó de ser Dios, sino que él se dio en humildad, se dio su soberanía, se dio su dominio al dominio del Padre. Él se sometió al Padre, de no ejercer su divinidad de manera independiente, sino ponerle en sujeción al Padre. Y entonces ahí es donde Satanás le dice, si eres hijo de Dios, y esto no significa que Satanás no supiera que él era el hijo de Dios, evidentemente lo sabía, por eso le está poniendo esas pruebas, porque cuando ha visto que un hombre convierta las piedras en pan, pero él sabía que era el creador de todo, y le está diciendo, mira, ¿por qué Dios tiene que padecer hambre si tú eres el creador de todo? Tú puedes hacer que esto se convierta en pan. ¿Para qué sufres como hombre? ¿Se da cuenta de eso? Cuando Jesús tuvo hambre, Satanás le pidió que ejerciera su poder y creara. Estimado, no sé si entiende el punto. Todo se resume en un bocado. Así de simple es la obediencia. Todo se trata de un bocado. El futuro de la humanidad pende de un bocado. No sé si me está entendiendo. Vea esto increíble de la palabra de Dios. ¿Cómo no puede ser la palabra de Dios inerrante, autoridad suficiente? Con un bocado, el primer Adán hizo caer a toda la humanidad. Un bocado cayó. ¿Y cuál fue la tentación?
¿Cuál fue la verdadera tentación? ¿Tienes mucha hambre? Cómete esta fruta o este fruto. ¿Esa fue la tentación? No, porque él podía comer de lo que quisiera. ¿Se da cuenta de esto? O sea, él estaba en el huerto del Edén y podía comer lo que él quisiera, menos de un árbol. Pero las palabras de Satanás que resonaron en el corazón de Eva y de Adán, ¿cuáles fueron? El día que comas, vas a ser como Dios. La tentación era ser como Dios. Y ellos dieron la mordida. La tentación de Jesús era, tú eres. ¿Se da cuenta? Adán quiso ser como Dios. Jesús era Dios y él no comió. No sé si está entendiendo esto. Él era Dios y no comió. Con un no bocado del segundo Adán, ganó la redención por justicia para la humanidad de los que creen. Ante el rechazo de Satanás, Satanás lo lleva al pináculo del templo y lo está motivando a hacer una demostración pública de su condición divina. Y le dice, mira, tú eres Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que si tú te avientas a su escogido, a su santo, él sostendrá con sus ángeles. Pero Jesús se niega. Después de que Jesús se resistiera, el diablo lo lleva a una montaña elevada y le ofrece dominio sobre todas las naciones. Y mi estimado, este es el camino fácil. Pregunta, ¿no le pertenecía todos los reinos a Jesús? Si todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿acaso no es el rey de todo? ¿No le pertenece todo el universo? Y el diablo le está diciendo, si postrado me adorares, mira, ¿para qué pasas por todo sufrimiento? ¿Para qué tanto rollo? Mira, te pertenece a ti, aquí están. ¿Sabe? ¿Cuántas veces no nosotros elegimos el camino fácil? Y hasta utilizamos una frase, el fin justifica los medios, ¿no es cierto? No, mi estimado, para Dios no. Obediencia es obediencia. 90% de obediencia es desobediencia. No sé si me entienden. Jesús nunca cortó el camino del sufrimiento. Jesús no evitó el dolor. Al cabo de todos modos, todo le pertenece. Él fue y obedeció a su Padre hasta el final. Amado, frente a cada ataque de Satanás, el Rey de Dios respondió con la espada del Espíritu, desenvainó su espada y entonces dijo, escrito está, escrito está, escrito está. El éxito de la exaltación de Cristo dependía de su humillación. No sé si está entendiendo, este es el punto. El éxito de este Salvador dependía de su humillación. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si él hubiera sucumbido ante la tentación, simplemente hubiera mostrado que él era un impostor, alguien no apto para salvar a la humanidad, para representar a la humanidad. La esperanza de la redención hubiera acabado aquí. No sé si está entendiendo. Si él hubiera caído en algo ante la tentación de Satanás, aquí se acaba la esperanza de todos. Estamos predicando un evangelio sin poder, una esperanza que no es esperanza. Mi estimado, todos nos vemos por la eternidad sin Dios. La gente dice, ¿pero en serio Jesús nunca pecó? ¿Así ni poquito? ¿Sabe las teorías aberrantes que hay? Que María Magdalena y que como era hombre y que no se casó, pero mira que tuvo sus que veres con María Magdalena y no sé qué. No, eso es imposible. Si eso hubiera ocurrido, nosotros no tenemos un Salvador.
La pregunta es, ¿nunca pecó? No, nunca pecó. Entonces, mi estimado, ¿podría pecar en la tentación? ¿Acaso Jesús podía caer derrotado por Satanás aquí en el desierto? ¿Podía caer en pecado? La respuesta a lo mejor es muy rápida. No. Recuerda que Cristo es una persona única, con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. En su parte divina era imposible que él pecara. Eso hacía la impecabilidad de Cristo. Pero en su parte humana, mi estimado, él sufrió y padeció como cualquiera de nosotros. Eso me lo dicen las escrituras. Las escrituras dicen que él era un hombre desde que nació, mi estimado. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Padecía las mismas cosas que nosotros, tuvo hambre, tuvo sueño, lloró, nos dicen las escrituras. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la diferencia, mi estimado, entre la humanidad, que de la naturaleza humana de Cristo, es que Él fue tentado igual que nosotros en todo, pero Él no pecó. En las mismas cosas que nosotros le batallamos, en las mismas cosas que nosotros pensamos, lo mismo que nos preocupa, Él fue tentado, pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó en su humanidad, no en su divinidad. Mi estimado, quiero decirle esto. El llamado de libertad a los pecadores no tendría sentido si el mismo rey no pudiera apagar los dardos de fuego del maligno. Mi estimado, no sé si entiende qué importante es esa parte del desierto. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, la gente piensa que estas tentaciones, dicen, pues no podía pecar, son como de chocolate. Él luchó como cualquier hombre. Mi estimado, no le queda duda de que cuando Satanás le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan, Jesús estaba tan hambriento que él empezó a imaginar los panes y empezó a salivar. Pero mire, ¿sabe por qué es tan importante esto? Número uno, usted tiene aquí al campeón de Dios, librando su batalla. Yo les decía en la mañana a los Irapuatos, nos emocionamos por un montón de deportes, ¿no es cierto? Ahora que va a ser el mundial, te emocionas con veintitantos hombres, 11 titulares y es de, nuestros campeones y ahora sí, los apoyas y les echas porras. Bola de maletas, pierden todo. Pero el deportista que destaca, fíjense, destaca un deportista de nuestra nacionalidad y decimos, mi campeón, ¿no? Como si fuera tu logro. ¿No es cierto que hacemos eso? Ay, mi Checo Pérez, ¿no? O el que te guste, pues, y dices, ¿por qué nos emocionamos cuando alguien de nuestra nacionalidad gana? ¿Sabe por qué? Porque nosotros aspiramos a lo mismo. Y decimos, si alguien como él, en las mismas condiciones que nosotros nacimos, lo pudo lograr, entonces yo también lo puedo lograr. Mi amado, aquí tiene en estos dos versículos al campeón de Dios librando una batalla en su humanidad y obteniendo la victoria, que quiere decir que entonces yo también puedo vencer cualquier tentación de Satanás en mi humanidad. Me da esperanza, me da aliento ver a Cristo triunfar.
Su victoria en las tentaciones nos da la esperanza de que nosotros podemos hacer lo mismo. Pero mi estimado, vamos a ser realistas. Luchamos con toda nuestra fuerza. No hay cristiano, escuche esto, no hay cristiano que no luche contra la tentación. Mi amado, si usted no está luchando contra la tentación en su vida, arrepiéntase y venga a Jesucristo, porque usted no es cristiano. Usted se está engañando toda su vida. Por más que haya ido a la iglesia, por más que se sepa el evangelio, por más que haya hecho una oración, no es cristiano. Alguien que no resiste al pecado no le pertenece a Cristo, porque Cristo es el campeón que estamos viendo aquí. Pero quiero ser realista. Nuestra obediencia no es perfecta. Nunca lo será hasta que nosotros partamos con el Señor. Pero déjenme decirle esto. Aun cuando nosotros luchamos o resistimos ante la tentación y fracasamos, ¿sabe cuál es la segunda buena noticia de esto que está pasando o de que pasó en el desierto? Lo dice Hebreos. Abogado tenemos para con el que cuando yo fracaso, donde yo no pude en la tentación y yo caigo en el pecado, ¿sabe cuál es la buena noticia de que Cristo sí haya vencido las tentaciones? De que ahora tengo un representante que entiende mi sufrimiento y Él es mi abogado, Él es el que conecta con el Padre, Él es el que intercede por mí ante Dios. No sé si me está entendiendo. Esa es la mejor noticia que nosotros los cristianos podemos tener, que tenemos la esperanza que aun cuando fracasamos en nuestra batalla contra el pecado, tenemos un abogado que nos entiende perfectamente porque Él padeció lo mismo que nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Mi estimado, eso quiere decir en Cristo, en la tentación, que la tentación de Cristo fue perfectamente confeccionada por Dios para cumplir su propósito. Pero eso quiere decir para nosotros, mi estimado, ¿sabe qué? Que toda prueba que nosotros pasamos, toda tentación que nosotros sufrimos contra el pecado, sea sexual, sea moral, sea ético, sea su propio orgullo, es una tentación humana. No es algo que usted no pueda vencer. ¿Se da cuenta de eso? Dios nunca le va a permitir a Satanás tentarlo en algo que usted no pueda vencer. Así es que, mi hermano, si cae en pecado, no nos justifiquemos diciendo, es que porque podíamos vencerla y no pudimos. Fíjese, cuando hay una tentación tan grande que no podemos resistir, dice que ¿qué? Sino que dará también juntamente ¿qué? Nuestro Dios es bueno, mis estimados. No lo deja ser tentado. Él confecciona perfectamente las pruebas. ¿Sabe para qué? Para que cuando usted supera la tentación, supera la prueba, usted se parezca más al campeón que libró una batalla en el desierto. Para que cada que usted vence la tentación, usted se acerque más a la imagen de Jesucristo en su vida. Toda tentación está planeada para nuestra vida, para que perfectamente nosotros podamos cada día parecernos más a Cristo Jesús. Y si no podemos soportarla, Él nos dará la salida. Mis estimados, pero el problema es esto. Viene un problema en nuestra vida, viene la dificultad, y lo primero que le pedimos a Dios, ¿sabe qué es? La salida. Sufre algo y la salida, dame la salida. De todo le queremos echar la culpa a Dios. Mire, conozco personas que han dicho, no, yo estaba orando tranquilo, no necesitaba dinero, tocaron a mi puerta y eran los de Coppel ofreciéndome un crédito y yo creo que viene de parte de Dios. Y lo acepté. Nada más que ahora no lo puedo pagar. Mi estimado, no es Dios, es Satanás. No pida la salida. En medio de la prueba, pida parecerse más a Cristo. Pida ser fiel hasta el final, pida ser obediente hasta el final. Dile que esta prueba, ¿sabe qué hace la prueba? ¿Qué hace una prueba, mi estimado? Estoy por cerrar, pero me emocioné. La prueba revela lo que hay en su corazón.
La prueba solamente revela quién es usted. La prueba solamente revela su carácter. La prueba revela qué tan espiritual es usted. Y aún, mis estimados, cuando fallamos, solo tenemos una opción: arrojarnos a Cristo, aquel que venció las tentaciones. Marcos proclama el triunfo de Cristo. ¿Sabe con qué palabras? Y los ángeles le servían. Es como si dijera, y Él ganó la batalla por nosotros y los ángeles ahora le servían. Es como si la voz del cielo, esto de servían, es como atender domésticamente, era la palabra que se utilizaba cuando un siervo servía la mesa. Y dice, ahora le servían los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque es el testimonio del Padre. En el bautismo tenemos el testimonio del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo que complacencia. En la teoría, pero en el desierto nosotros tenemos la práctica de Jesús y tenemos al Padre enviando a los hijos, a los ángeles a servirle al Hijo, mostrando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Mis estimados, dice William Lane, el desierto no es un paréntesis en el ministerio de Jesús, sino su primera demostración de que Él tiene poder sobre Satanás. Quiero cerrar diciéndole esto. Aun cuando nosotros vencemos la tentación, que venga una tentación a su vida y usted la pueda vencer, por muy grande que sea. De hecho, nos jactamos mucho de las grandes batallas, de las adicciones que teníamos, de los problemas grandes y cuando las vencemos, oh, ya. Pero ¿sabe cuál es lo que está a la vuelta de la tentación? Terminando, ganando usted, ¿sabe cuál es la tentación? El orgullo. Sentir que usted ha hecho algo por usted mismo. Y eso nos lleva a que cuando nosotros vemos que otros caen en la tentación y que otros caen en pecado, nosotros por nuestro orgullo, porque nosotros no caemos en ese pecado, porque nosotros sí vencimos este pecado, nosotros empezamos a decir, ah, mira, uy, no, qué débil es. Dice un teólogo apellidado Mayer, que cuando vemos a un hermano caer, alguien en Cristo, hermano en Cristo caer, nosotros deberíamos de ser comprensivos porque no conocemos dos cosas. Número uno, ¿cuánto ese hermano luchó contra la tentación? Y número dos, ¿qué tan fuerte fueron, con qué tanta fuerza atacó Satanás su vida? Usted no conoce. Amado, sea usted o sea otro. Lo único cuando alguien cae en pecado, ¿sabe qué es? Arrepentirse y arrojarse a Cristo. Estimado, cuando vea a alguien en pecado, no lo agarre y lo apunte a la condenación. Agárrelo e invítelo a arrepentirse y apúntelo a Cristo. Porque al igual que usted, Él no podía solo. Al igual que usted, Cristo lo llama mi hermano. Al igual que usted necesita un abogado para con el Padre. Al igual que usted no tenía justicia propia con el cual ganarse el favor de Dios. Fue una justicia imputada por la obediencia de Cristo. Mi estimado, solo recuerda esta cosa, que su victoria de Cristo es nuestra victoria. Su victoria en el desierto ante las tentaciones es nuestra victoria. Y con este versículo termino. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es su victoria que vence al mundo, mi hermano? Nuestra fe. ¿Qué ¿Por qué no me acompaña ahora? Padre, te